Las montañas Ozark de Missouri eran salvajes en el otoño de 1889. La ley llegaba tarde y la civilización era un eco lejano. La zona, con sus bosques impenetrables y valles aislados, albergaba familias que vivían totalmente ajenas al mundo exterior. Entre ellas, los Brooks tenían una pequeña posada en el camino que unía Springfield con las colonias del sur. Daban cobijo a los escasos viajeros que se atrevían a atravesar aquellas peligrosas tierras. La posada Brooks era famosa por dos cosas: la hospitalidad sin pretensiones de Della Brooks y la peculiar costumbre de sus huéspedes de desaparecer sin dejar rastro. Durante meses, estas desapariciones se achacaron a los peligros naturales de la zona. Osos, lobos, barrancos traicioneros y bandidos que asaltaban a viajeros solitarios. Pero cuando el alguacil Rodney Clark llegó a esa propiedad en noviembre, tras la pista de las desapariciones, descubriría que los depredadores no eran las bestias salvajes de las montañas. El horror que descubrió en esa granja aislada destaparía una de las historias más escalofriantes que jamás había oído hablar de una familia que convirtió la hospitalidad en una trampa mortal. La propiedad de los Brooks abarcaba 80 acres de terreno arbolado, con una casa principal de troncos, un pequeño granero y algunas dependencias dispersas. Cuando Ezra Brooks heredó la propiedad de su padre en 1887, aún quedaban algunas cabezas de ganado y cerdos, necesarios para alimentar a la familia, y la cocina de la posada, punto de parada para los ocasionales viajeros que atravesaban los Ozark. La posada, llamada Posada Brooks, era uno de los pocos refugios civilizados en una tierra donde la siguiente morada podía encontrarse a días de distancia. Los viajeros que recorrían caminos peligrosos contaban con estos pequeños refugios para sobrevivir a los viajes por las montañas salvajes. Los primeros meses fueron suficientes para sobrevivir. Della Brooks, una mujer corpulenta de 28 años y cabello castaño siempre recogido en un sencillo pañuelo, era una cocinera elemental. Sus sencillos platos eran conocidos por los escasos comerciantes que viajaban por las montañas, proporcionando comida caliente en medio de la naturaleza. Ezra, flaco, 32 años, barba descuidada, manos callosas de tanto trabajo en el campo, cuidaba de la finca y del pequeño ganado. La pareja no tenía hijos, pero Ezra tenía un hermano menor, John, que a veces les echaba una mano con el trabajo pesado en la tierra y conocía bien los caminos solitarios de la zona. John Brooks, de 26 años, era un hombre violento que había tenido problemas con la policía en otras ciudades. Se había refugiado en la granja de su hermano tras algunos incidentes en Springfield, y su presencia se había hecho permanente en la remota granja. John conocía cada camino y rincón en las montañas que rodeaban la propiedad. Las cosas empeoraron en el invierno de 1888. Una serie de tormentas violentas
acabó con la mayor parte del ganado de los Brooks y destruyó el granero principal. Las pérdidas fueron devastadoras para un negocio ya precario, y la familia se quedó sin medios para recuperarse. La primavera trajo nuevos retos. Una enfermedad se abalanzó sobre el resto del rebaño, acabando con casi todos los animales que habían sobrevivido. Ezra trató de salvar lo que quedaba, pero su inexperiencia y falta de recursos llevaron a pérdidas casi completas. En semanas la granja se quedó en unas pocas gallinas flacas. Las deudas con el tendero de Springfield se fueron acumulando. Sin dinero para provisiones y sin ganado para el matadero, los Brooks se hundieron en la ruina. Su propiedad se deterioró mientras intentaban mantener las apariencias para los pocos huéspedes que todavía llegaban. En este tiempo de crisis, algo se movió en la posada Brooks. Los escasos apuntes que Della archivaba en un cuaderno comenzaron a revelar patrones inquietantes. Los viajeros que se alojaban por una noche desaparecían como si nunca hubieran existido. No quedaba maleta, no quedaba rastro en el camino. El primer caso registrado fue en junio. Un vendedor de herramientas llegó a la posada durante una tormenta, pero nunca se le vio salir. Cuando alguien lo buscó en Springfield, los Brooks dijeron que había salido temprano en la mañana siguiente deseoso de seguir su camino. Durante el verano y el otoño se repitieron casos similares. Viajeros solitarios, comerciantes acaudalados, incluso colonos en busca de tierras. Todos llegaban a la posada Brooks y desaparecían. Las excusas de los Brooks eran siempre las mismas. Los huéspedes se habían ido antes del amanecer. Los lugareños, en su mayoría granjeros aislados y distanciados por millas, no pusieron en duda estas explicaciones al principio. Los Ozarks eran peligrosos, llenos de bandidos, bestias salvajes y un terreno mortal que explicaba por qué tantos viajeros inexpertos desaparecían. En este tiempo algunos visitantes ocasionales notaron pequeños cambios en la forma en que se movía la posada. A pesar de la supuesta falta de ganado para el matadero, Della seguía sirviendo guisos de carne a sus invitados. Al preguntarle de dónde sacaba la carne, respondía que la cazaba o la cambiaba. La calidad de los platos no cambió en estos tiempos de crisis. Los pocos huéspedes hablaban de lo sustancioso que era la comida y que saciaba tras largos viajes. Della era elogiada por sus dotes culinarias, un renombre que circulaba entre los escasos viajeros de la zona. Ezra se volvió más solitario y errático. Los pocos vecinos observaron que esquivaba las conversaciones y que siempre andaba muy nervioso. Al preguntarle por el negocio de la granja, sus manos desarrollaron un temblor apenas perceptible que se intensificaba al mencionar a los huéspedes. John se había vuelto aún más reservado, desapareciendo durante días en las montañas y regresando con excusas vagas sobre la revisión de senderos o la caza.
Su presencia en la propiedad era cada vez más rara, pero siempre llegaba cuando había trabajo pesado por hacer. El trío estableció una rutina disciplinada en este tiempo. Della atendía la cocina y el servicio a las mesas. Ezra se encargaba del mantenimiento. John se mantenía en las sombras, lejos de los visitantes, pero siempre presente. Los cambios físicos en la propiedad también eran evidentes. El granero destruido nunca se reconstruyó, pero Ezra y John pasaban las horas en los edificios de atrás. Los vecinos a veces oían ruidos de trabajo por ahí, pero los hermanos decían que solo estaban arreglando cosas y ordenando herramientas. A fines del verano, la posada Brooks volvió a estar en terreno financiero estable, a pesar de su supuesta falta de fondos. Della pudo saldar algunas de sus deudas con el tendero de Springfield y hacer reparaciones menores en la casa principal. Cuando le preguntaban, ella lo atribuía al trabajo duro y al ahorro. El otoño trajo nuevas preocupaciones. Los viajeros que pasaban por la zona en viajes esporádicos comenzaron a contar que sus compañeros habían desaparecido tras decir que harían una parada en la posada Brooks. Estas primeras inquietudes se manifestaron en forma de comentarios aislados, sin sospechas concretas. En octubre, un comerciante de Springfield le dijo al alguacil local que su socio comercial había desaparecido tras salir en un viaje que tenía una parada en la posada Brooks. El tendero no sospechaba de un crimen, pero le preocupaba su socio. El alguacil del condado, saturado de otros casos y consciente de los peligros naturales de la zona, al principio lo trató a la ligera. Prometió mirar en cuanto tuviera tiempo, pero no lo consideró una prioridad debido a lo peligroso que era el área. Pero tras la normalidad aparente, las señales alarmantes se fueron acumulando. Los vecinos se dieron cuenta de que, aunque entraban y salían huéspedes, rara vez veían a las mismas personas salir. Los Brooks lo atribuyeron a que la mayoría de los viajeros salían antes de que sus vecinos se despertaran. El patrón de desapariciones se había vuelto tan predecible que algunos comerciantes veteranos evitaban la posada Brooks por completo y preferían acampar al aire libre o desviarse para buscar alojamiento en otro lugar. Estos mercaderes no tenían evidencia, pero sus instintos les decían que algo andaba mal. La metamorfosis de los Brooks, de simples taberneros en apuros a algo mucho más oscuro, se completó a fines de otoño. Lo que había comenzado como una lucha desesperada por la supervivencia pronto se convertiría en un patrón que llamaría la atención de la ley y cambiaría para siempre la forma en que la gente pensaba en la seguridad en las posadas solitarias de Ozark. La llegada de Temperance Lancaster a la posada Brooks, la noche del 15 de noviembre, siguió todos los rituales familiares de la hospitalidad rural. La tormenta que había sorprendido a la diligencia se había recrudecido a lo largo de la tarde, haciendo imposible aventurarse por los caminos de la sierra. Samuel Wright,
El viejo cochero que cubría la ruta entre Springfield y los pueblos del sur se detuvo en la posada hasta que mejorase el tiempo. Él sabía lo peligrosos que eran los caminos en una tormenta y que seguir sería poner en riesgo a sus pasajeros. Ezra Brooks los recibió en la puerta con la cortesía sureña. Ayudó a descargar el equipaje y les proporcionó un alojamiento sencillo para pasar la noche. Su esposa, Della, se asomó desde la cocina, secándose las manos en el delantal y ofreciendo té caliente para calentarlos. La posada Brooks era todo lo que esperarías de una posada rural. Las habitaciones eran sencillas pero limpias, con camas de paja y palanganas para lavarse. La sala compartida estaba calentada por una chimenea crepitante y el olor a comida flotando desde la cocina anunciaba una cena caliente después del largo día de viaje. Una hora después, otro viajero llamó a la puerta. Tom Mitchell, un vaquero de unos 30 años, había sido sorprendido por el tiempo que empeoraba mientras conducía una pequeña manada de ganado a una granja en Arkansas. Tom Mitchell era un viejo de los caminos, un jinete y conocedor de las rutas a través de los Ozarks. Montaba un caballo bayo bien cuidado, apreciado por su amo. El caballo tenía una mancha blanca en forma de diamante en la frente. De ahí que Mitchell lo hubiera bautizado como Diamond. A la cena, los tres aventureros hablaron de sus viajes. Mitchell dijo que se ganaba la vida transportando ganado entre granjas locales. Era un trabajo estacional. Era comunicativo y afable, relatando historias de aventuras en el camino y dando consejos sobre la mejor manera de llegar a ciertos lugares. Temperance Lancaster se interesó por el caballo de Mitchell, alabándolo y preguntando por él. Mitchell respondió con orgullo que lo había criado desde que era un potro y que era famoso por su resistencia y buen comportamiento en terrenos difíciles. La comida de Della seguía siendo comida de sus dimensiones. El estofado era sustancioso y delicioso, y sació el apetito de los viajeros hambrientos tras el agotador día. Mitchell elogió la comida, diciendo que valía la pena desviarse para probar la cocina de Della. La cena fue agradable, como en el campo. Tras la cena, los invitados se retiraron a sus sencillas habitaciones. Temperance observó que su ventana daba a la parte trasera de la propiedad, aunque la oscuridad y la lluvia constante oscurecían la vista. Apenas podía percibir el granero destrozado y el lugar donde Mitchell había abandonado a Diamond. Por la noche, Temperance fue interrumpida por ruidos que provenían del exterior. El ruido era más fuerte de lo normal en una tormenta, como si hubiera voces y gente moviéndose allí dentro. Los ruidos siguieron, intermitentes, durante horas. Algunos parecían venir de las dependencias traseras. La tormenta había amainado a la mañana siguiente, pero la lluvia seguía cayendo, suficiente para que el viaje fuera incómodo y peligroso en caminos embarrados.
Samuel Wright decidió que sería mejor esperar unas horas más a que el tiempo mejorase antes de seguir. En el desayuno, Temperance preguntó por Tom Mitchell. Esperaba verlo en la mesa compartida. Della dijo que el vaquero se había ido temprano en la mañana, antes del amanecer. Estaba ansioso por seguir su camino, a pesar del clima. Dijo que Mitchell había afirmado conocer bien los senderos y que tenía cosas importantes que hacer y necesitaba llegar a tiempo. La explicación era plausible, ya que los vaqueros veteranos a menudo viajaban en condiciones que otros considerarían insuficientes. Pero Samuel Wright dijo que le parecía extraño que alguien se fuera tan temprano en medio de una tormenta cuando había un alojamiento cómodo disponible. Más tarde esa mañana, la lluvia seguía cayendo y Temperance estaba en su habitación cuando vio movimiento en la parte trasera de la propiedad. Asomándose a la ventana, pudo ver un caballo bayo pastando cerca de las dependencias, uno que coincidía con Diamond en todos los aspectos, incluida la marca blanca que había notado la noche anterior. Sobrecogida por el hallazgo, Temperance llamó a Samuel Wright para que inspeccionara su descubrimiento. Wright observó al caballo por la ventana y confirmó que era exactamente el mismo que había traído Tom Mitchell. La identificación fue inequívoca. El caballo hizo una contradicción evidente a la coartada de que Mitchell se había ido temprano en la mañana. Un vaquero experimentado nunca abandonaría a su caballo, pensó Wright, y menos a uno del que Mitchell se jactó tanto y del que dependía para trabajar. La contradicción evidente y la improbabilidad de la situación hicieron que la alarma se elevara en Temperance y Wright. Se dieron cuenta de que algo andaba muy mal, pero no se atrevieron a enfrentarse directamente a los Brooks por miedo a lo que pudieran hacerles. En su lugar, Wright le insinuó a Temperance que debían irse de inmediato y buscar ayuda de las autoridades en Springfield. La aparición repentina de Diamond y la afirmación de que Mitchell se había ido sin su mejor caballo parecían exigir una investigación oficial. Temperance y Wright se dieron cuenta de que tenían que salir de la posada Brooks inmediatamente. Hicieron preparativos en silencio para irse, sin revelar sus sospechas a los Brooks. Wright se inventó una excusa sobre asuntos urgentes en Springfield que no podían esperar, ni siquiera con el temporal. La salida de la posada Brooks se produjo en un ambiente de tensión mal disimulada. Los Brooks siguieron siendo superficialmente amables, pero estaba claro que les incomodaba que indagara sobre Tom Mitchell. Temperance y Wright se fueron, decididas a informar a las autoridades sobre lo que habían visto. En el camino de vuelta a Springfield, Wright y Temperance hablaron sobre lo que habían visto y decidieron que probablemente Tom Mitchell seguía en la propiedad de los Brooks, herido o incapacitado de alguna manera. La opción más oscura también fue considerada, aunque ambos esperaban estar equivocados. El acto de contactar a la policía fue un punto de inflexión
para revelar los delitos de los Brooks. Las notas de Temperance sobre Diamond y la experiencia de Wright sobre el terreno con los vaqueros dieron suficiente evidencia para abrir una investigación formal sobre lo que estaba ocurriendo en la remota posada. Cuando Temperance Lancaster y Samuel Wright llegaron a Springfield la tarde del 16 de noviembre, su preocupación por lo que había sucedido en la posada Brooks había aumentado durante el trayecto. La inconsistencia entre la supuesta partida de Tom Mitchell y la presencia de Diamond en la propiedad generó una situación que tuvo que ser resuelta por la policía local. El alguacil Rodney Clark estaba en su oficina cuando los dos forasteros aparecieron con su extraño relato. Clark, de 48 años y 15 de experiencia policial en la zona, al principio dudó de las denuncias. La posada Brooks era un lugar respetable en el pueblo. A Clark le sonaba el nombre de Tom Mitchell. El vaquero a veces pasaba por Springfield cuando iba de camino a otro lugar. Mitchell era conocido por ser un tipo confiable y maduro que siempre llegaba a tiempo y cumplía con sus obligaciones laborales. La narración de la forma extraña en que se comportó Wright llamó la atención del alguacil de inmediato. La descripción de Diamond, incluida la marca blanca, dio un punto de identificación que Clark podía confirmar. Temperance recalcó lo maravillada que había quedado con el animal, haciendo su identificación posterior inconfundible. Clark decidió que la situación ameritaba una visita a la posada Brooks para comprobar el estado de Tom Mitchell y aclarar las cosas. Formó un pequeño equipo, incluido su asistente, Harold Stevens, para que lo acompañaran en la investigación. Se decidió tratarlo como una simple comprobación. La mañana del 17 de noviembre, Clark y Stevens se dirigieron a la posada Brooks, llegando a la propiedad al mediodía, tras horas de viaje por caminos de montaña. Fueron recibidos por Ezra Brooks, quien se agitó cuando los agentes le dijeron por qué estaban allí. Brooks confirmó que Tom Mitchell se había hospedado en la posada, pero insistió en que el vaquero se había ido temprano la mañana anterior. Cuando Clark preguntó por Diamond, Ezra repitió la historia de Mitchell dejando al animal para que descansara, pero pareció menos seguro bajo un interrogatorio directo. La historia no encajaba con el comportamiento habitual de los vaqueros locales, notó Clark. La excusa sonaba cada vez más improbable, ya que los vaqueros experimentados no dejaban a sus caballos, y menos a uno tan valioso. Intervino Della Brooks, corroborando la historia de su marido sobre la partida de Mitchell. Añadió que Mitchell había dicho que tenía cosas que hacer, pero había notado inconsistencias menores en sus explicaciones que parecían preocuparse demasiado por algo que debería haber sido una situación de rutina. Clark pidió ver la habitación en la que se había alojado Mitchell. Tenía que asegurarse de que el vaquero no hubiera dejado nada atrás. Los Brooks vacilaron antes de aceptar,
La habitación ya había sido limpiada y preparada para los siguientes huéspedes. La habitación parecía recién limpiada de arriba a abajo, más de lo que hubiera sido necesario para un cambio de inquilino normal. Observó que no había nada de efectos personales, nada que indicara que alguien hubiera estado allí recientemente, lo cual era extraño ya que Mitchell supuestamente se había ido solo el día anterior. Mientras revisaba la propiedad, Clark vio a Diamond pastando detrás de la casa. La criatura coincidía con las descripciones de Wright y Temperance. Clark asintió. Un vaquero no dejaría atrás un animal tan valioso. Stevens registró los edificios y dependencias traseras de la propiedad en busca de rastros de Mitchell o algo que explicara su desaparición. La primera búsqueda no encontró nada, pero la contradicción permaneció. ¿Por qué un vaquero experimentado dejaría atrás su mejor caballo? En la búsqueda, Stevens se dio cuenta de que una de las dependencias parecía haber sido utilizada recientemente y alterada. El interior había sido transformado, pero los Brooks dijeron que estaban haciendo arreglos y reorganizando herramientas. La razón era creíble, pero algo en la forma en que estaba dispuesta la habitación se sentía mal. La búsqueda en la propiedad no arrojó respuestas, pero las contradicciones en la historia de los Brooks y la presencia de Diamond hicieron surgir suficientes sospechas como para justificar una mayor investigación. Clark se detuvo en el pueblo para hacer algunas preguntas antes de decidir qué hacer a continuación. De vuelta en Springfield, Clark se puso a investigar en secreto los negocios de los Brooks. Si de verdad estaban cogiendo cosas de valor como pago, podrían haberlas vendido o cambiado en el pueblo. Su primera parada fue la tienda general de Abraham Tessman, la única tienda en el pueblo que a veces compraba cosas personales. Tessman, un tendero veterano que llevaba registros sencillos, confirmó que los Brooks habían sido clientes esporádicos durante los últimos meses. Habían vendido relojes, medallones, anillos. Tessman había supuesto que se trataba de pertenencias de huéspedes que no habían podido pagar en efectivo, una situación no rara en la zona, donde escaseaba el dinero y se daba el trueque. La rapidez de las operaciones sorprendió a Clark. Revisando sus notas básicas, Tessman descubrió que la pareja había estado vendiendo sus pertenencias en los últimos meses. La cantidad de cosas que había allí indicaba una fuente regular más allá de lo que podrían pagar huéspedes ocasionales. Tessman exhibió algunas de las mercancías que todavía tenía en su tienda, compradas a los Brooks en semanas anteriores. Entre las cosas había un medallón de plata y una cadena simple. Nada de ello llevaba marcas, pero todo era del tipo que llevarían los viajeros y que no abandonarían a la ligera. El tendero dijo que siempre preguntaba por la procedencia de las cosas, como era su costumbre. Los Brooks siempre declararon que los objetos provenían de huéspedes, que se habían marchado sin poder pagar la totalidad de su factura y que dejaban las pertenencias como prenda o pago.
¿Cuántas cosas vendieron los Brooks?, preguntó Clark. Tesman calculó que en los últimos meses la pareja había vendido por varias decenas de dólares, más de lo que cabría esperar de una pequeña posada rural. El descubrimiento de compras regulares en la tienda general le dio a Clark la evidencia que necesitaba para saber que algo estaba mal en la posada Brooks. La magnitud de las cosas que los Brooks estaban vendiendo excedía lo que se podría justificar con pagos legítimos de huéspedes. Clark también visitó al tendero local que abastecía a la zona. El tendero dijo que los Brooks habían mejorado en el pago en los últimos meses. Habían saldado deudas antiguas del invierno pasado. No dio detalles, pero confirmó que los Brooks se habían recuperado financieramente de una forma que no se correspondía con los ingresos de una pequeña posada de campo. Y esto, combinado con lo que habían encontrado en la tienda general, formó un patrón que necesitaba una explicación. Con la evidencia de la tienda general y las inconsistencias en la propiedad de los Brooks, Clark determinó que había suficiente causa para una mayor investigación. La aparición repentina de Diamond y la forma en que vendía sus pertenencias formaron una imagen perturbadora. Clark reunió un equipo mayor para regresar a la posada Brooks la mañana siguiente. Llevó 2 asistentes más y coordinó la llegada de herramientas en caso de que fuera necesario realizar una búsqueda más exhaustiva en la propiedad. La evidencia parecía indicar que los Brooks podrían estar involucrados en actividades delictivas. El hallazgo de recibos de la tienda general fue un punto de inflexión en la investigación. Prueba de que los Brooks vendían regularmente posesiones personales y las inconsistencias sobre Tom Mitchell formaron un patrón que no podía atribuirse a negocios legítimos. Clark también envió telegramas a otros alguaciles en pueblos cercanos para preguntar si habían tenido noticias de viajeros desaparecidos que pudieran haber pasado por la posada Brooks. No esperaba respuestas inmediatas, pero esta comunicación podría arrojar más luz. La mayor evidencia seguía siendo la contradicción central sobre Tom Mitchell, un vaquero experimentado que abandonó a su caballo más apreciado. Esta contradicción, sumada al modus operandi de vender pertenencias, generó sospechas suficientes para realizar una búsqueda completa. Clark sabía que la investigación del día siguiente sería decisiva para confirmar si sus sospechas eran fundadas o si existían explicaciones inocentes para los patrones que había notado. La evidencia hasta el momento era circunstancial, pero suficiente como para justificar una investigación completa. El regreso de Clark a la posada Brooks el 18 de noviembre dio inicio a la parte más perturbadora de su investigación. Con la evidencia de Springfield y 3 hombres a su lado, el alguacil estaba listo para una búsqueda exhaustiva que finalmente revelaría la verdad detrás de las desapariciones en los Ozarks. El equipo llegó a la granja temprano en la mañana y encontró a la familia Brooks trabajando en lo que parecían ser tareas normales de la granja.
Pero Clark notó de inmediato señales de disturbios recientes en la propiedad. Tierra removida en varios lugares y un olor extraño que provenía de las dependencias detrás de la casa principal. Ezra Brooks saludó a los agentes de la ley con nerviosismo, sus manos temblando mientras trataba de parecer cooperativo. Cuando Clark dijo que iba a registrar toda la propiedad, el comportamiento de Ezra pasó de cooperativo nervioso a apenas disimulado pánico. De la Brooks emergió de la cocina, su delantal cubierto de lo que parecía ser sangre y otras cosas. Al preguntarle por las manchas, respondió que había estado preparando pollos para conservarlos, pero la cantidad y el tipo de manchas no coincidían con la forma en que normalmente se preparan las aves de corral. Clark se puso a buscar por las instalaciones, en especial la estructura alterada que el asistente Stevens había notado en la última visita. A medida que el equipo se acercaba al edificio, el olor se hizo más fuerte. Un olor dulce que los agentes del orden veteranos reconocieron de inmediato como el olor de la descomposición. La puerta de la dependencia estaba cerrada con una barra de madera, algo poco común para un simple almacén. Cuando Clark exigió que abriera la puerta, Ezra Brooks se puso cada vez más nervioso, insistiendo en que el edificio solo contenía herramientas y provisiones agrícolas y que no necesitaba ser inspeccionado. En el interior de la dependencia, el equipo de búsqueda descubrió algo que los atormentaría por el resto de sus vidas. La estructura se había transformado en lo que solo podía describirse como una planta de procesamiento, con mesas, cortadoras y sistemas de drenaje que no estaban destinados a nada tan benigno como el trabajo agrícola. La sangre manchaba el interior y el hedor a descomposición era sofocante. El asistente Stevens encontró restos humanos en diferentes etapas de procesamiento, lo que confirmó los temores del equipo sobre lo que realmente hacían los Brooks. La evidencia era innegable, aterradora. Entre los escombros, Clark descubrió objetos personales que podían reconocerse como pertenecientes a Tom Mitchell, incluida su hebilla de cinturón característica y un reloj de bolsillo que coincidía con las descripciones de aquellos que conocieron al vaquero desaparecido. El hallazgo confirmó que Mitchell había muerto en la posada Brooks. Una inspección posterior de la planta de procesamiento descubrió restos de varias víctimas. Trozos de ropa, joyas y otras pertenencias indicaban que la familia Brooks había estado matando huéspedes en secreto durante meses. El alcance de sus delitos era mayor de lo que nadie podría haber imaginado. Mientras seguía buscando, el ayudante Harold Stevens vio humo que se elevaba de un área arbolada a unos 200 metros detrás de los edificios principales. Cuando fue a ver la fuente, encontró a John Brooks quemando lo que parecían ser más evidencias, ropa y efectos personales de varias personas.
John fue arrestado en el acto mientras trataba de destruir la evidencia. Su ropa estaba cubierta de sangre y otras cosas, y su actitud mostraba extrema angustia y culpa. Al ser interrogado sobre qué quemaba, primero dijo que se trataba de rastrojos viejos. Entre las cosas que John trataba de incinerar, había cartas y papeles con nombres de personas desaparecidas, reportadas en distintas comunidades de la zona. Entre ellas, había cartas de un comerciante de Kansas City que había desaparecido 2 meses atrás mientras viajaba por los Ozark. Bajo presión, John Brooks se convirtió en el primero de la familia en confesar los delitos. Su confesión expuso la macabra operación de la familia y ofreció detalles escalofriantes sobre cómo elegían y eliminaban a sus víctimas. Según la confesión de John, la familia había estado señalando a viajeros solitarios que parecían tener dinero o objetos de valor. Mataban a los huéspedes mientras estaban alojados. Destrozaban los cuerpos en la dependencia transformada y arrojaban los restos en distintos puntos de sus propiedades. La confesión abarcó detalles horribles sobre cómo la familia había estado cocinando y sirviendo partes de restos humanos como carne en las comidas para invitados posteriores. Este descubrimiento añadió un elemento espantoso a sus delitos, ya que implicaba que viajeros inocentes habían ingerido carne humana sin saberlo mientras se alojaban en la posada. John declaró que la operación había sido orquestada principalmente por su hermano mayor, Ezra, y que Della cocinaba comidas con restos humanos. Dijo que se había negado a participar, pero había sido obligado con amenazas y presiones familiares. La confesión dio detalles de al menos 7 asesinatos cometidos en la posada Brooks desde junio. Pero lo que John sabía era solo una parte y sugirió que la cifra podría ser mayor, ya que Ezra y Della habían estado más involucrados en la elección y el asesinato. Clark mandó que se registrara toda la propiedad en busca de tumbas y más pruebas. Basándose en la confesión de John, el equipo se puso a cavar en los lugares donde supuestamente habían sido enterrados los restos de las víctimas, tras ser procesados en la dependencia reconvertida. La excavación descubrió varios lugares de sepultura con restos humanos en diferentes estados de descomposición. Entre las posesiones que se hallaron entre los restos, se identificaron las de un comerciante de Kansas City y 2 viajeros desaparecidos que habían sido denunciados por sus familiares en los meses anteriores. Ante la evidencia abrumadora y la confesión de John, Ezra Brooks finalmente reconoció su participación en la planificación y ejecución de los asesinatos. Su confesión reveló la forma premeditada en que operaban y los medios que habían inventado para eludir la detección. Ezra relató que la familia había empezado a matar por desesperación tras arruinarse, pero había seguido por lo lucrativo que resultaba.
Habían perfeccionado sus técnicas, haciéndose más hábiles en borrar rastros y mantener su fachada de hospitalidad legítima. Della Brooks trató de negarlo al principio, diciendo que no sabía lo que estaban haciendo su marido y su cuñado. Pero la evidencia de la cocina y su familiaridad con la planta de procesamiento hicieron insostenible su pretensión de inocencia. Bajo presión, Della admitió haber cocinado y servido comidas de carne humana a invitados desprevenidos. Su declaración reveló la extensión de la depravación familiar y completó la imagen de su operación. La investigación descubrió que los Brooks habían creado todo un sistema para elegir víctimas, cometer los asesinatos, procesar los restos y deshacerse de las pruebas. Su modus operandi estaba calculado para evitar ser descubierto y obtener el mayor beneficio económico de sus delitos. La investigación sistemática de Clark había destapado una de las operaciones criminales más atroces de la historia local: asesinato, canibalismo y violación de las reglas más elementales de la hospitalidad. Fue un caso que sacudiría el estado de Missouri y más allá. La evidencia encontrada en la búsqueda fue abrumadora, innegable. Las posesiones personales, los restos humanos, las confesiones completas y la evidencia física del lugar de procesamiento formaron un caso innegable en contra de los tres Brooks. Clark organizó el transporte seguro de los tres familiares a la cárcel del condado en Springfield, donde esperarían el juicio por varios cargos de asesinato. Las pruebas reunidas constituirían la base de lo que estaba a punto de convertirse en una de las mayores persecuciones criminales en la historia de Missouri. La posada Brooks se selló inmediatamente como escena del crimen, y Clark organizó registros adicionales para asegurarse de que toda la evidencia se recopilara y documentara adecuadamente. La casa quedaría en manos de la policía hasta que terminaran los procesos legales en contra de la familia. Las noticias de los arrestos y la naturaleza de los delitos se propagaron rápidamente por toda la zona, dejando en shock a las comunidades que habían confiado en la hospitalidad de la familia Brooks. El caso cambiaría para siempre la manera en que los viajeros se acercarían a los alojamientos aislados en los Ozarks. El juicio de los Brooks acaparó la atención del condado de Greene aquel invierno. La brutalidad de los delitos descubiertos atrajo a curiosos de granjas y aldeas vecinas, y el juzgado de Springfield se convirtió en el centro de atención durante las semanas que duraron los juicios. Clark presentó pruebas bien preparadas que mostraban la operación criminal de los Brooks. Las armas ensangrentadas de la cabaña de procesamiento, las posesiones de las víctimas descubiertas en la propiedad y las confesiones de los tres familiares formaron un caso imposible de negar. El fiscal del pueblo relató cómo la familia había dirigido un sistema de asesinato durante los últimos 5 meses. El descubrimiento de que ingenuos invitados
habían devorado carne humana sin saberlo, desató arcadas y gritos de horror entre el público reunido en el tosco juzgado de Springfield. El caso originalmente se enfocó en 3 víctimas que fueron vistas por última vez en el área de la posada Brooks, incluido Tom Mitchell. A medida que el juicio avanzaba y las noticias del caso se filtraban por la zona, algunas familias que habían perdido a seres queridos llegaban desde lugares lejanos preguntando por familiares desaparecidos. En la segunda semana del juicio, Della Brooks comenzó a mostrar signos de tensión. La evidencia física y el testimonio de su esposo y su cuñado la hicieron ceder poco a poco. Dio más detalles sobre las formas en que la familia elegía y preparaba a sus víctimas. La confesión de Della abarcó desde cómo cocinaba platos con carne humana mezclándola con carne de caza y especias fuertes para enmascarar cualquier diferencia de sabor. Su confesión de haber alimentado con esta carne a clientes desprevenidos del restaurante dejó helados a quienes estaban en la sala del tribunal. Ezra Brooks trató de restar importancia a su participación, diciendo que había sido arrastrado por la desesperación y la presión familiar, pero la evidencia de su participación directa en los asesinatos hizo que sus afirmaciones no fueran creíbles. Su actuación en la investigación había sido como si conociera todos los delitos y hubiera participado en ellos. John Brooks se defendió en todo el juicio, tratando de culpar a familiares mayores que lo habían obligado a participar, pero su cuidado por la cabaña de procesamiento y su intento de destruir pruebas revelaron el conocimiento de la criminalidad de sus actos. A medida que más detalles salieron a la luz durante el juicio, la magnitud de los delitos de los Brooks se hizo evidente. Los testimonios revelaron que al menos 3 víctimas habían sido confirmadas de la familia durante los 5 meses que estuvieron en funcionamiento. Pero solo se tenía evidencia física de estas víctimas por los métodos de eliminación. El juicio reveló información sobre cómo los Brooks elegían a sus víctimas. Preferían viajeros solitarios que parecieran tener pocos familiares vivos y que llevaran dinero o bienes de valor. Esta elección cuidadosa les había permitido actuar durante meses sin levantar sospechas inmediatas. La evidencia presentada incluyó pertenencias personales encontradas en posesión de Tom Mitchell y algunas pertenencias encontradas en la propiedad que pudieron ser identificadas por familiares de otras víctimas. La familia había vendido la mayor parte de las pertenencias de las víctimas, pero estos pocos objetos que quedaban proporcionaron evidencia física invaluable. Clark declaró sobre el hallazgo de la cabaña de procesamiento y el intento de John de destruir pruebas en detalles que revelaron la premeditación y la naturaleza de los delitos. Su relato de las herramientas manchadas de sangre y los restos descubiertos llenó la sala del tribunal de tensión. El médico local que inspeccionó los restos mortales descubiertos en la propiedad
testificó que los restos eran humanos y mostraban signos de violencia. Si bien las habilidades médicas de la época eran escasas, su certificación de la naturaleza violenta de las muertes fue suficiente para sostener las acusaciones de asesinato. Vecinos y allegados a la familia declararon haber presenciado conductas sospechosas en los meses previos a la investigación. Sus relatos de actividad nocturna extraña, el olor peculiar que emanaba de la propiedad y el comportamiento cada vez más errático de los Brooks ofrecieron el contexto para armar el patrón criminal. Las familias de posibles víctimas dieron información sobre cuándo fue la última vez que vieron a sus familiares y que tenían pensado irse por donde estaba la posada Brooks. Aunque no todos los casos pudieron atribuirse positivamente a los Brooks, el patrón de desapariciones fue convincente. Abraham Tessman, el tendero de Springfield, declaró haber realizado negocios con los Brooks en varias ocasiones en los últimos meses. Narró cómo la pareja había vendido relojes, medallones, anillos, diciendo que eran pagos de huéspedes que no podían pagar en efectivo. La defensa trató de alegar que la familia había actuado bajo los efectos de la extrema privación económica y el aislamiento social. Pero la prolongada naturaleza de los delitos eliminó cualquier excusa de desesperación. La evidencia mostró una planificación y ejecución deliberada. El jurado, formado por granjeros y comerciantes locales, deliberó durante 2 días antes de regresar con veredictos de culpabilidad por asesinato en primer grado para los 3 Brooks. La deliberación mostró la gravedad de los cargos y la necesidad de revisar toda la evidencia. El juez condenó a Ezra, Della y John Brooks a la horca en Springfield en 3 meses. La sentencia fue acogida en silencio por los presentes, quienes comprendieron que la gravedad de los delitos merecía la pena máxima que establecía la ley. Durante los meses que siguieron al juicio, los 3 prisioneros permanecieron en la modesta cárcel de Springfield en espera de la ejecución. Della Brooks se quedó callada la mayor parte del tiempo, probablemente dándose cuenta de la enormidad de lo que había hecho, mientras que Ezra y John se aferraban a la vana esperanza de clemencia. Hubo algunas apelaciones rudimentarias, pero fueron rechazadas por las autoridades locales, que encontraron la evidencia lo suficientemente convincente y el juicio justo. Ni la naturaleza de los delitos ni las pruebas de cargo justificaron revocar las condenas o conmutar las sentencias de muerte. Las ejecuciones tuvieron lugar en una mañana fría de marzo de 1890, ante una multitud que acudió a ver el final de la familia que había aterrorizado la región con sus delitos. La asistencia de observadores demostró el interés y la sed de justicia de la comunidad. Della Brooks fue la primera en ser ahorcada. Permaneció resignada hasta el final. Pidió perdón a las familias de las víctimas, pero se negó a dar más información sobre otros posibles delitos o la ubicación de restos
nunca encontrados. Ezra Brooks trató de dar una última palabra, expresando arrepentimiento, pero nadie le creyó. Su ejecución transcurrió sin problemas, poniendo fin a la vida de un hombre que había participado en el asesinato de viajeros inocentes por dinero. John Brooks, frente a su ejecución, dio información dudosa sobre posibles ubicaciones de restos, pero las búsquedas no encontraron nada. Muchas preguntas sobre el número exacto de víctimas quedaron sin respuesta. En los meses que siguieron a las ejecuciones, a medida que las noticias del caso llegaban a las partes más alejadas de los Ozarks, las familias comenzaron a llegar a Springfield e informar sobre la desaparición de seres queridos que habían estado en la zona en el momento de las ejecuciones. Las comunicaciones lentas de la época implicaron que muchos solo se enteraran de los delitos mucho después de que ocurrieran. En los meses siguientes, 9 familias distintas denunciaron la desaparición de familiares que habían pasado por la región en la que se encontraba la posada Brooks. Pero sin cuerpo ni testigos, la policía no pudo vincular estas desapariciones con los crímenes de los Brooks. Como eran las comunicaciones en 1890, hacía que las noticias de los delitos llegaran a comunidades lejanas semanas o incluso meses después de que ocurrieran. Muchas familias que habían perdido el rastro de familiares viajeros solo se enteraron de la red criminal de los Brooks después de las ejecuciones. La posada Brooks fue abandonada tras los arrestos y se deterioró a lo largo de los años. Los lugareños evitaron la casa por los recuerdos de los crímenes, y la casa finalmente se derrumbó por abandono y las montañas Ozark. La cabaña de procesamiento fue desmantelada por la policía en el curso de la investigación, eliminando físicamente el lugar donde se habían producido algunos de los elementos más perturbadores de los delitos. La demolición del edificio fue un esfuerzo por eliminar los rastros físicos del crimen que había sacudido la región. A la gente del condado de Greene le llevó tiempo recuperarse por completo de los delitos. El descubrimiento de que una familia respetable había dirigido una empresa de asesinatos dejó un aura de sospecha que perduró mucho después de las ejecuciones. La investigación descubrió agujeros en la comunicación entre áreas que habían dejado que los delitos siguieran sin ser detectados. Las mejoras posteriores en la comunicación entre las autoridades locales evitaron que se repitieran incidentes similares en otras comunidades rurales de los Ozarks. La historia de los Brooks se transformó en una leyenda negra. Se narraba en fogatas y cantinas locales como advertencia de los riesgos de confiar en extraños. Las familias locales pasaron estas historias a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y así sucesivamente, para que las enseñanzas nunca se olvidaran. El caso también ilustró el valor de la persistencia en la investigación criminal.
La negativa de Clark a aceptar respuestas fáciles y su voluntad de perseguir la evidencia perturbadora condujeron al descubrimiento de una operación que podría haber continuado llevándose vidas inocentes durante mucho más tiempo. La historia de los Brooks es un escalofriante recordatorio de lo que la desesperación puede hacerle al alma humana. En un tiempo en que la hospitalidad rural era una necesidad de supervivencia para el viajero, los Brooks pervirtieron esta tradición sagrada en una trampa mortal. Es una historia que aún se cuenta en los valles de Ozark, un eco de advertencia sobre lo que se esconde detrás de lo aparentemente normal. Lo que hace que este caso sea tan escalofriante es lo normal que parecía la operación. La posada Brooks era como cualquier otra posada de la época, proporcionando alojamiento y comida a viajeros agotados. El descubrimiento de que esta fachada albergaba una operación de asesinato dejó al descubierto una maldad que nadie imaginó, dejando cicatrices en la memoria de la comunidad. El estudio de Clark demostró la importancia de la perseverancia y la observación para resolver delitos difíciles. Negarse a aceptar respuestas fáciles y perseguir la evidencia inquietante hasta su conclusión lógica expuso una operación criminal que podría haber continuado sin ser detectada, cobrando más vidas inocentes. El caso también muestra cómo el aislamiento geográfico puede permitir delitos extendidos. La posada Brooks, aislada y con una clientela flotante, generó un ambiente en el que los delitos podían permanecer ocultos a las autoridades y los lugareños durante meses. Es un sombrío recordatorio de la vulnerabilidad en las fronteras lejanas de Estados Unidos. La reacción de la sociedad ante los delitos es una necesidad humana de elaborar y trascender el trauma colectivo. El abandono y la ruina del lugar fueron una manera para el pueblo de deshacerse de los recuerdos que habían destrozado su fe en la bondad humana, de borrar las huellas de un horror que desafiaba la comprensión. Tal vez lo más perturbador sea el descubrimiento de que huéspedes inocentes habían ingerido carne humana sin saberlo. Esta traición de la confianza más fundamental añade una capa de horror que va más allá del asesinato y llega a la profanación de la dignidad humana. Es una pesadilla que se niega a ser olvidada, ecoando a través de las generaciones. La historia es una advertencia sobre la vigilancia y la conciencia de que no toda hospitalidad se ofrece con buenas intenciones. En un mundo en el que a menudo dependemos de la bondad de los extraños, esta historia sigue siendo un recordatorio de las precauciones que debemos tomar. Es un susurro de los Ozark que nos pregunta: ¿en quién podemos confiar cuando estamos lejos de casa, a merced de los extraños? La maldición de los Brooks todavía ronda los valles de Ozark.
Es una advertencia susurrada a través de los tiempos de que los mayores monstruos a menudo se disfrazan bajo las sonrisas más cálidas y la hospitalidad más acogedora.